Estás sintiendo Radio Crisol. Radio Crisol. Temporada 16. Deportes. Risas y buen rollo. Radio Crisol. Chisme. Cotilleo. Salseo. Noticias. Libros. Radio Crisol. La radio del Instituto de Luanco. Diversión, entretenimiento, recreo. Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veneno como tienes tú en la lengua. Ay, le, 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 ay, le, le, la. Ay, le, 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 le. Bienvenidos y bienvenidas a la 16ª temporada de Radio El Crisol. Ay, la, la, la. Temporada 16. Radio Crisol. Y esa que de mi marmura que mire para su casa. Y esa que de mi marmura que mire para su casa. Cuando mi casa fume a la de ella quema que abraza. Y le, 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 le. Ay, la, 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 la. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa. Perdón, Samuel, no te voy a dejar, por mucho que me saques el corte de manga aquí en directo y no lo puedan ver, pero no te voy a dejar presentar. Hace Soy mucho más que no veterano que presento. tú. Soy más veterano que tú. Bueno, rápido porque tenemos que Este programa es conectar prisa, con el manifiesto. ¿Cuál es la palabra del día? Fásmido, que tiene una excepción que es dicho de un insecto que tiene el cuerpo adaptado para mimetizarse con la vegetación de forma que puede presentar un aspecto similar al de una hoja, una rama, una corteza. El insecto palo es un buen ejemplo. Así que con la palabra del día damos paso al programa de Radio Crisol que tiene muy buena pinta. Hasta la próxima. Radio Crisol. ¿Pero qué es esto? Radio Crisol. Radio Crisol. Radio Crisol. Vale, gracias. Mira, estamos aquí hoy, nos hemos reunido, porque está coincidiendo esta semana y parte de la semana que viene, no sé si estoy llegando o no. Bueno, pues intentamos estar en silencio para que se vea, ¿vale? Coincide esta semana y la que viene con la conferencia de las partes de las Naciones Unidas, en la que se están reuniendo varios diferentes países para llegar a acuerdos y hablar sobre aspectos del cambio climático y otros problemas climáticos relacionados. Por ello, los alumnos de que tenemos aquí van a hacer lectura de un manifiesto. Les pedimos primero, por favor, que escuchéis, que es en silencio y que luego reflexionemos con lo que vayan aquí, ¿vale? Empezamos aquí con Blas, con Leo, con Inés y con Icía. Hoy nos unimos porque el planeta ya no puede esperar. Mientras en Belén, Brasil, los líderes del mundo se sientan a negociar que la COP30, nosotros, jóvenes estudiantes, ciudadanos comunes, levantamos la voz para recordar que la emergencia climática no se resuelve con discursos, se resuelve con acción, con justicia. Durante 30 conferencias hemos escuchado promesas, reducir emisiones, proteger los bosques, garantizar un futuro sostenible, pero la realidad es otra. Las emisiones siguen aumentando, los ecosistemas se destruyen, y las decisiones que se anuncian como históricas muchas veces se quedan en papel mojado. Los mismos países e instituciones que firman acuerdos son los que luego invierten en combustibles fósiles, activan minas, permiten la deforestación o trazan las medidas posibles. Nos dicen que hay tiempo, que se están haciendo progreso, pero el tiempo se agota. Cada año invertido es una oportunidad menos para detener el colapso climático. El límite de 1,5 grados que promete
respetar está a punto de superarse. Y no puede faltar reconocimiento, sino por falta de voluntad. Las COP nacieron para encontrar soluciones globales, pero demasiado a menudo se han convertido en escaparates de promesas y fotos oficiales. Los compromisos no son vinculantes, las metas se revisan sin consecuencias y los intereses económicos pesan más que la ciencia la vida. Mientras tanto, millones de personas ya sufren los efectos de esta crisis. Incendios, sequías, huracanes, pérdidas de cultivo, desplazamientos forzados. Y las comunidades que menos han contribuido al problema son las que más pagan el precio. Los países ricos, responsables de la mayor parte de las emisiones históricas, siguen sin cumplir con las financiaciones prometidas para apoyar la adaptación de los más vulnerables. Prometieron fondos, pero llegan tarde o con condiciones injustas. Eso no es solidario. Es hipocresía climática. La justicia climática significa que quienes más han contaminado asuman su responsabilidad y actúen con urgencia e equidad. También exigimos que las voces de quien viven las crisis en primera línea, pueblos indígenas, comunidades rurales, jóvenes activistas, no sean solo invitadas de honor en las cumbres, sino protagonistas en las decisiones. No queremos mesas de diálogos vacías, queremos participación real, porque la Amazonía no es solo un símbolo, es un pulmón vivo y su destrucción no puede seguir siendo moneda de cambio en las negociaciones. COP30 vuelve a ser una reunión más donde se habla del futuro sin proteger el presente. Necesitamos transparencia, rendición de cuentas y medida que se cumpla, no declaraciones grandilocuentes. Queremos saber quién asume la responsabilidad que se ha logrado y que queda por hacer. Los jóvenes no queremos escuchar dentro de 20 años que se hizo lo que se pudo. Queremos poder decir que se hizo lo necesario. Desde nuestro instituto, desde esta concentración, enviamos un mensaje claro. No aceptamos más excusas, no aceptamos más aplazamientos. Queremos una transición energética justa, el abandono real de los combustibles fósiles, la protección de los ecosistemas que nos sostienen y el cumplimiento efectivo de los acuerdos internacionales. Queremos que la ciencia guíe las decisiones y la educación y que la educación y la participación juvenil tengan un papel central en esta transformación. La crisis climática no es inevitable. Es el resultado de decisiones humanas y, por tanto, puede cambiarse con decisiones valientes. Este manifiesto no es un gesto simbólico, es un recordatorio de que nuestra generación está despierta, informada y dispuesta a exigir responsabilidad. Y porque el futuro empieza hoy, aquí, en cada voz que se alza para defender la vida, que la COP30 no sea otra conferencia más, que sea el punto de inflexión que el mundo necesita. Por eso no hay que perder tiempo, porque no hay planeta B. Con esta conferencia hemos dado fin a que tengamos conciencia sobre el cambio climático. Los profesores a la tarima. Libros y profes. Es presentado por Mael. Ya está, ¿no? Vale, ya estamos en misión. ¿Me podéis llamar a Jimena, por favor?
Está siendo esto súper veloz, Guillermo. ¿Qué Bueno, tal, estamos Joder, acostumbrados. Es que ya ni te presenté, ya he dicho tu nombre sin presentar. Hoy tenemos a Guillermo, Día del Clima. Sí, creo que va a venir por ahí Diego ahora en un ratín. Diego también, bueno, que pase quien quiera. Muy importante el Día del Clima para concienciarnos de que existe. Una cosa llamada cambio climático, ¿verdad? Sí, es. Y yo creo que en los últimos años ya es como sensación mía que no se daba tantas noticias como años pasados. O sea, Sí. es una cosa que está decayendo ya en influencia, o sea, de noticias. O sea, y a mí me parece que la gente se está olvidando de que existe. Bueno, pues solo hay que ver hoy aquí en Luanco la temperatura que tenemos, el viento que lleva haciendo cálido toda la semana, para darnos cuenta de que algo está pasando y pensar cómo estaban las playas este verano de carabelas portuguesas por la alta temperatura del océano. O sea, esto sigue pasando y cada vez va peor. A lo mejor forma parte de la agenda de algunos políticos el que no se hable de este problema cada vez más acuciante. No sé cómo lo ve Diego, que ya le tenemos aquí a mi lado. Yo estoy totalmente de acuerdo y sí creo que quizá que se sigue hablando, pero como el mensaje tampoco cala, pues se vuelve como algo repetitivo que pierde significado. Pero yo creo que por este motivo hay que hablar en el instituto, que vosotros es los que os encarguéis de transmitir el mensaje y sobre todo que lo reflexionéis, no solamente que quede en una pancarta que un día queda ahí puesta y hasta el año que viene. No, hay que pensar un poco qué es lo que realmente estamos haciendo mal, qué se puede corregir y cómo podemos nosotros exigir a quien realmente tiene el poder de que se haga este cambio real. Porque estoy echando ya cuentas atrás, o sea, ya sacando de los recuerdos, y creo que ya es el tercer año seguido que estamos haciendo esto, que tenemos el mismo argumento, porque no ha cambiado nada. Pero cada vez tenemos un mayor peligro de que hay más contaminación, más peligro ambiental y que o lo hacemos ahora o tal vez dentro de unos años ya no vamos a tener la oportunidad de corregir los errores. Cada vez la situación va a ser más complicada. Sí que las actuaciones generan cambios. A mí me gustaría destacar, por ejemplo, cómo el agujero en la capa de ozono, que en los años 90 y principios de los 2000 era una preocupación porque suponía la entrada de rayos ultravioleta tóxicos que son carcinógenos, fue poco a poco disminuyendo gracias a un acuerdo internacional que se alcanzó por parte de todos los países industrializados. Entonces, ese acuerdo marca el camino un poco de lo que se puede hacer respecto al cambio climático. Si se llega a acuerdos internacionales vinculantes, se consigue revertir la situación, como se hizo con el agujero en la capa de ozono. El problema es que, claro, esta es la 30 cumbre del clima, donde hay científicos, representantes de los distintos estados, luego también representantes de ONGs ambientales, pero también hay lobistas de las compañías petrolíferas y de combustibles fósiles que les interesa presionar para que se siga con este modelo de desarrollo fósil en el que nos estamos hundiendo cada vez más en el pozo climático. Entonces hay que intentar que sea la manera esa, el llegar a acuerdos internacionales vinculantes y con financiación, la de abordar los problemas. Cierto es que hay algunas potencias internacionales que no están ahora mismo por la labor, ¿no? Como en Estados Unidos, pero el único camino será ese si queremos tener un futuro habitable para las generaciones que están por venir. A mí yo creo que lo que pasa es que el ser humano es un ser muy egoísta y al final los que tienen poder, al final quien tiene dinero en este planeta, no le interesa cambiar nada porque ellos ya están a gusto con ello. Y hay pocos gobiernos, muy pocos gobiernos en el mundo con fuerte poder en el espectro político que quieran cambiar eso. Y al final países que están sufriendo mucho el cambio climático, como serían los de África, no tienen recursos ya para subvivir. Para su propia población van a tener recursos para cambiar un sistema. Entonces yo creo que ese es el problema. Sí, pero la verdad es que el cambio climático afecta a todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los países que hemos dicho que ahora mismo no está por la labor de introducir cambios legislativos, la cantidad de huracanes que llegan y la intensidad de los mismos cada año es mayor. Esos huracanes provocan miles de millones de dólares en pérdidas económicas y decenas de vidas humanas en pérdidas. Y eso se está pasando ya a uno de los países que parece no querer reconocer el problema. Entonces va a llegar a todo el mundo porque vivimos en un único planeta y como dijimos antes en la concentración, no hay planeta B. Sí, y yo creo que una cosa que es muy interesante que hagamos desde aquí es luchar contra los bulos y la desinformación, que yo creo que muchas veces también la promueven pues estos lobbies de los que hablamos, luchar contra ella con argumentos. Como tenemos asignaturas como biología, física y química, hay cosas que son evidentes. Si viene un huracán
y cada vez es más habitual este tipo de catástrofes, lo estamos viendo. Pero aún así hay un montón de argumentos que suelen ser pues desinformación con una intención dirigida, que desde aquí pues es un espacio de debate para realmente argumentar con criterios científicos y ver que este tipo de cosas realmente pues es una cosa que viene a la causa de un cambio climático que estamos favoreciendo con estos combustibles fósiles. Y yo creo que también una pérdida de este interés ya en Europa, en nuestro continente, que sería como lo más cercano que tenemos, es el auge de la ultraderecha en todos los países de la Unión Europea, que yo creo que está haciendo que la ultraderecha está haciendo cambiar una opinión, o sea, está cambiando la sociedad para mal, seguramente. Tampoco no quiero dar la opinión, que cada uno piensa en lo que quiera, pero está haciendo que ese sentimiento que teníamos, necesitamos hacer un cambio, en algunas personas lo esté cambiando y parezca que no exista. Y parece una tontería, pero todos nosotros con pequeños actos diarios podemos ayudar a que esto no se vea tan reflejado en la sociedad, porque lo vemos en las noticias. Cada vez hay más catástrofes naturales, más muertes, más vidas perdidas por el calentamiento global, y hay que pararlo y no retrasarlo y decir, bueno, ya el siguiente día. No, hay que empezar desde el principio para que no haya grandes consecuencias. Sí, precisamente con esto que comenta Jimena, a mí me habían dicho que si podía traer algún libro o a recomendar no sé, me parece que tenéis un espacio, ¿no? Sí, en el que cada viernes se recomienda. Bueno, yo os venía a recomendar un libro que ahora mismo se le he dejado justo a una amiga, entonces os voy a hablar de él, pero no lo tengo aquí en ejemplar físico. Quizás se podría comprar en el centro, es muy pequeñito, es muy manejable, se llama El cambio climático en 10 mercancías. Lo ha producido un colectivo que se llama Contra el Diluvio, un grupo de estudio de reflexión y acción sobre el cambio climático y sus efectos, y está editado por Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción. La idea es mostrar la realidad de la crisis ecológica a partir de 10 mercancías omnipresentes en nuestras vidas aquí en el mundo desarrollado. Y así intentando pues, iluminar cómo se producen, distribuyen, consumen y descartan las mercancías, quién las hace, quién las sufre, qué impacto provocan en la manera que podemos contribuir a frenar esta devastación ambiental. Las mercancías son pues, desde la organización de la fuerza de trabajo en el mundo laboral hasta los automóviles, el consumo de carne, cómo se estructura la edificación de nuevas viviendas, el uso de smartphones, la utilización de la compra virtual a través de Amazon, cómo usamos esta moda de fast fashion en cuanto a ropa, el uso también de redes sociales y Netflix, y por último, cómo en el mundo desarrollado concebimos los periodos vacacionales, ¿no? A partir de esos 10 temas, son 4 o 5 páginas cada tema, muy sintéticos, que plantean reflexiones sobre nuestro día a día que podemos a lo mejor incorporar a nuestras rutinas para contribuir a lo que decía Jimena, ¿no? A aportar nuestro granito. Se nos acaba el tiempo ya para terminar, para concluir esta charla sobre el clima. Quisiera que dejarais una frase, como un mensaje, una pequeña frase, un eslogan. Pues yo diría que queda poco tiempo, pero que queda tiempo. Que nunca es tarde. Nunca es tarde, ¿no? Sí, algo que estimule la esperanza, como ha dicho Diego. Y yo, como hemos terminado hoy, no hay planeta B. Pues espero que la gente que escuchó el programa y que escuchó esa presentación tome conciencia, empiece a hacer pequeños actos, incluidos nosotros dos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y bueno, pues eso. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Gozón en femenino. 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 Vida e historia de les mulleres de Gozón. Nin pagues nin agradeces todo el traballo que se fai, todo el traballo que facemos queda entero en sin pagar. Tran la 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 la, todo el traballo que se fai, tran la 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 queda entero en sin. Buenos días a todos y a todas. Un programa muy rápido, tenemos 5 minutos. ¿Qué tal estás, Samuel? Tienes menos porque si no me quitas mi programa de después. Te lo voy a quitar, lo Vale, siento gracias. mucho. Esto yo creo que es un programa bastante útil. ¿El tuyo de qué era? De cartelera. Bueno, pues entonces tenemos 5 minutos. Bueno, lo primero tenemos aquí una invitada muy especial que se va a presentar el día de hoy. Buenos días, ¿qué tal?
Mi nombre es Arantxa y vengo de la Universidad de Oviedo. Y bueno, tengo entendido que has venido a dar unas charlas. ¿Nos podrías explicar de qué son y dónde? Sí, como os decía, vengo de la Universidad de Oviedo, soy profesora en el Departamento de Sociología y desde el día 10 hasta el día 21 se celebra la Semana de la Ciencia por parte de la universidad. Entonces, se oferta a los centros educativos que estén interesados que varios investigadores e investigadoras vengamos a conoceros y a exponeros nuestro trabajo. ¿Y qué tipo de charla vas a ofrecer tú aquí en este centro? Pues en mi caso concreto, lo que voy a hablar es, la charla se titula Mitos y realidades sobre la violencia de género en entornos digitales. Pues estás aquí por una razón, porque este programa trata un poco de la violencia de género, el machismo, un poco el papel de la mujer en la sociedad antigua y moderna. Y si nos podrías explicar los principales problemas para que la gente que lo esté escuchando sepa qué es. Bueno, ahora mismo lo que yo voy a trabajar en el aula es justamente uno de los principales problemas que hay en torno a la desigualdad de género y que tiene que ver con las violencias contra las mujeres, las distintas formas de violencia, y en este caso en concreto vamos a hablar de las violencias que se producen en los entornos digitales como unas nuevas formas de expresión de violencia. No significa que aparezcan ahora, sino que es un nuevo espacio en el que se están produciendo. Hay muchas veces que cuando dan charlas, la gente cuando son de temas parecidos a este o de otro tipo dice, otra charla de estas. ¿Qué mensaje les darías a estos chicos y chicas del instituto que dicen, otra charla? Sí que es cierto que este tipo de discursos se oyen por ahí, pero hay una cuestión que es clara. La violencia de género sigue existiendo y los datos son abrumadores, ¿no? Hay un dato que a una compañera le gusta decir, es que prácticamente una mujer es asesinada a la semana en España, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese dato, creo que es importante seguir insistiendo en que es un fenómeno que existe y que se puede trabajar y que se puede prevenir, sobre todo quienes tenéis en vuestras manos cambiar esta desigualdad estructural en la sociedad, sois los chicos y las chicas jóvenes. ¿Y qué mensaje le daríais a nosotros, porque nos vas a dar la charla a primero de bachillerato, para que asistan a esa charla y no se vayan por ahí a última hora de fiesta? Para motivar, ¿no? Para ¿Quieres motivar. decir para motivar? Bueno, pues para motivar a esa gente que quizá no se esté planteando no venir a la charla, pues que vamos a hablar de ciencia, concretamente de ciencias sociales, que vamos a hacer un experimento social, a ver qué tal. Y yo creo que se van a ir de la charla con ideas muy claras, ¿no? Respecto a lo que es ciencia, de lo que son los distintos tipos de violencia de género en los entornos digitales, y esas personas que piensan que, qué rollo, que estas charlas, que esto ya está superado, van a darse cuenta de que no es así. Y por último, porque esto es súper expreso, ojalá hubiera tenido más tiempo entre lo del cambio climático, son temas muy importantes ambos, y quería preguntarte que, bueno, nosotros somos la época de la tecnología, nunca antes hemos estado tan conectados a los dispositivos electrónicos. Si nos podrías decir alguno de los peligros que conlleva ello para concienciarnos a nosotros los jóvenes, el peligro que puede llegar a tener una cosa tan inofensiva a simple vista. Bueno, así rápidamente es muy difícil, ¿no? Hay muchos riesgos, ¿no?, en torno a la tecnología, pero también hay muchos beneficios, ¿no? Gracias a los avances tecnológicos, por ejemplo, en el ámbito académico nos permiten procesar multitud de datos que antes no podíamos hacer, ¿no? Entonces, principalmente, ¿qué os diría a la gente joven? Bueno, pues que tengáis, al igual que tenemos cuidado, ¿no?, en el espacio físico sobre nuestra identidad, sobre nuestros secretos, por decirlo de alguna manera, bueno, pues que en el entorno digital seáis igual de cuidadosos. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Espero que disfrutéis la charla y que vaya la mayoría de la gente, porque creo que es un tema muy importante. Gracias por venir aquí. Esperamos a ver algún día una entrevista más larga, porque Cuando esto queráis. Es increíble lo corto que ha sido, pero muchas gracias y apreciamos que estés aquí. Muchas gracias. Estás haciendo Radio Sol. Radio Temporada 16. Deportes. Risas y buen rollo. Radio Chisme. Cotilleo. Salseo. Noticias. Libros. La radio del Instituto de Luanco. Diversión, entretenimiento, recreo. Por el filo de una espada se pasea una culebra. Por el filo de una espada se pasea una culebra. No tiene tanto veneno como tienes tú en la
Ay, le, 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 le. Bienvenidos y bienvenidas a la 16ª temporada de Radio El Crisol. Ay, la, la, la. Temporada 17.